Muy buenas, queridos seguidores. Como mandan estas fechas, hoy vamos a hablar de la Semana Santa, de la Semana Santa en el mundo hispánico y de las ricas tradiciones que lo adornan pues a ambos lados del charco. Por supuesto, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. Emilio, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, una vez más. Y sí, estaremos hablando de esta tradición de Semana Santa, ¿no? Porque hay que recordarlo, Antonio, la América Española absorbe las costumbres y cultura provenientes de la península ibérica durante la época hispánica, y uno de los elementos que más se arraiga en el Nuevo Mundo son estas celebraciones religiosas como son las de Semana Santa, ¿no? De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, tanto la Semana Santa como el Corpus, como la proclamación de un nuevo rey, eran celebraciones pues compartidas a ambos lados del charco y por eso mismo se ha formado ese sustrato cultural común que los que hemos vivido allá pues vemos cosas que nos recuerdan a lo que vemos acá. Es lógico, al fin y al cabo ambas orillas se retroalimentaban continuamente, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en Sevilla, en la iglesia de la Magdalena, que es una de las más señeras del centro histórico, hay una escultura de verdad fascinante de Santa Rosa de Lima del mismo siglo XVII, en una época que las comunicaciones, me refiero, eran mucho más lentas, que no había WhatsApp, que no había... Y sin embargo vemos esa comunicación dentro de las iglesias, o como dice el historiador Esteban Mira Caballos, por ejemplo, la cantidad de tallas de Cristos que hay Ujú. por toda la península de caña de maíz por el contacto con América, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que es importante explicar, pana, que a lo mejor hay gente que no se sitúa en la importancia de las cofradías, las hermandades, ¿no? Ujú. De la Semana Santa, que fue idéntico tanto en la península como en la América Española. En la península muchas veces las cofradías estaban ligadas a los gremios, es decir, en Sevilla, por ejemplo, era muy visible el gremio de lo que si los plateros, los tintoreros tenían las vocaciones muy propias. El otro día el historiador malagueño Alfonso Sánchez refería el predicamento que tuvieron mercedarios y otras órdenes que rescataban cautivos. La devoción al cautivo, que también es muy típica en Semana Santa, tanto en España como en América, pues ¿por qué viene? Porque muchas poblaciones españolas del Mediterráneo eran asaltadas por los moros, ya mucho después de la Reconquista, y hacían esclavos. Entonces, claro, el mismo Cervantes fue esclavo, ¿no? En Argel. Pues esas devociones luego se van a transmitir en Semana Santa. Y hay un punto importante, pana, como es el Vía Crucis de la Cruz del Campo en Sevilla. Ujú. Empieza a principios del siglo XVI, en 1521, que sale de la llamada Casa Pilatos, porque se considera que la Semana Santa, tal y como la vamos a ir conociendo, ahí empieza. Y es un Vía Crucis en el que tiene mucha importancia la Hermandad de los Negros, hoy conocida como los Negritos, que además fue un modelo de hermandad, en este caso no gremial, sino étnica, ¿no? Que recordar, como hemos dicho en otras ocasiones, esa importancia de la población negra de Sevilla, que hubo varias hermandades, pero la que se conserva como tal es la de los negros, a la que yo pertenezco desde 1393, y ese modelo de cofradía de negros, como hemos puesto en otras ocasiones, también se Ujú. va a exportar al continente americano. Igual que, por ejemplo, hemos hablado de la devoción del cautivo, las devociones que hay en toda América a Nuestra Señora de la Soledad. Como ya hemos referido, la Cofradía de la Soledad de Lima, pues es heredera de la Cofradía de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla, y también justo en ese siglo XVI. Y otra vez volvemos a lo mismo, que las comunicaciones no eran las mismas. Y sin embargo, esa tradición del Vía Crucis, las procesiones medievales tienden a ser más, digamos, como un Vía Crucis, van a ir evolucionando entre el Renacimiento y el Barroco, y se van a ir, digamos, por así decirlo, adornando, van a aparecer cada vez más la figura del palio, ¿no? El palio es lo que llevan los pasos de las vírgenes arriba, la techumbre, muchas veces de rica Ujú. tela, rico terciopelo. Además, eso sí se ha desarrollado, pana, una artesanía de verdad en muchos puntos de España. Yo, por ejemplo, bueno, tú sabes que soy de Sevilla, y es una artesanía única en el mundo, que también se comparte, ojo con esto, que muchas veces nos olvidamos, con buena parte de Italia, porque lo que vemos Sí. en la Ujú. Campania, en Calabria, en Cerdeña, es parecidísimo. Hay una tradición, pana, en un pueblo que se llama Pilas, que está en la provincia de Sevilla, ya relativamente, bueno, no, relativamente no, cerca de la provincia de Huelva, en el suroeste de la península ibérica, una tradición del Domingo de Resurrección que son las carreritas, las llamadas carreritas.
que también las hay en otros pueblos de la provincia y en otras muchas zonas de España. Pues eso en Calabria existe idéntico a como existe aquí. Entonces, bueno, pues lo que debemos hacer debemos transmitir, yo creo, además en una fecha tan señalada como hoy, Sábado Santo, es precisamente que todas esas tradiciones las vamos a ver desde el Mediterráneo al Atlántico y todas se han retroalimentado de alguna manera u otra. Totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Y no nos podemos olvidar también de las Islas Filipinas, ¿no? Donde la Semana Santa Señor, es muy importante. Eso sí, las procesiones en Filipinas no hacen mucho lo de los pasos, ¿no? Más bien lo empujan las figuras y las imágenes con carritos, ¿no? Pero son multitudinarias y hay que decirlo, Filipinas es el país católico más importante de Asia, ¿no? Inclusive diría que casi que el único, ¿no? Y claro, todas estas tradiciones vienen, como dije anteriormente, de época hispánica, en todo lo que fue la antigua monarquía española, ¿no? O corona española, los territorios de la corona española. Y me gustaría recordar de cómo era la Semana Santa en la provincia de Venezuela, ¿no? Y cita el historiador Luis Alberto Uncén Tamayo en su obra 1772, La Semana Santa en Caracas y La Guaira, lo siguiente, con tu permiso, claro. cito a este historiador. La misma diversidad de colorido regional de los reinos peninsulares la encontramos en las Indias occidentales y orientales, aunque centrándose en un ideal común, la entonces llamada República Cristiana, cosa que comprendía muy bien el mestizo Inca Garcilaso de la Vega o el peninsular Don Francisco de Quevedo, cerramos comillas. Uh O -huh. sea, sin duda la Semana Santa es la celebración popular más importante en Venezuela, y así lo señala el obispo Mariano Martí en los documentos referentes a su visita pastoral a la diócesis de Caracas en 1772. Podemos ver cómo celebran Caracas y La Guaira la Semana Santa con sus tallas, cultos, procesiones, etcétera. Y cita un 6 de mayo sobre la celebración de la Semana Santa en las ciudades de Caracas y La Guaira lo siguiente. Abro comillas. Uh -huh. En lo relativo a Caracas, abarcaremos los pueblos adyacentes que hoy están fusionados al desarrollo urbano de Santiago de León de los Caballeros, cuando en torno de determinadas imágenes se habían fundado cofradías, la pompa y la popularidad entre todas las clases sociales era mucho mayor, tal como en España hoy se conservan. En algunas cofradías, por ejemplo, de un Santo Cristo crucificado en ciudades o pueblos, era frecuente encontrar un juego de imágenes para celebrar el día del descendimiento y del Santo Entierro, caso de La Guaira, y su hoy todavía famoso Cristo de la Salud. Todo esto era punto de arranque para la artesanía, y en este caso de las cofradías resulta más fácil precisar la riqueza del paso de los pasos de procesión por los inventarios que ordenaba Martí. Cuando habla de Martí, habla del obispo Mariano Martí. En otros cultos y sin cofradía también es fácil saber si salían en procesión porque se encontraban mencionados los objetos que eran propiedad de la imagen y allí figuraban mesas, parihuelas, faldones o paños de mesa vestidos del santo y aún el número de faroles, hechones, cruz y ciriales, etcétera. Cerramos comillas aquí. Hay que decirlo, Antonio, de las tradiciones religiosas de la época hispánica que apenas sobreviven hoy en día en la ciudad de Caracas son las procesiones del Nazareno de San Pablo y la Virgen de la Soledad del Templo de San Francisco, que se hace los días miércoles y viernes de la Semana Mayor, y ambas, hay que decirlo, despiertan fervor entre los caraqueños. Y bueno, más adelante, si quieres, te hablo un poco del Nazareno de San Pablo y de la Virgen de la Soledad. Sí, la devoción a los Cristos nazarenos, los Cristos que van cargando su cruz, pues también es muy importante aquí. Date cuenta en Sevilla la importancia, por ejemplo, de la Hermandad del Gran Poder, que es muy antigua, del siglo XV, o de la Hermandad del Silencio, que ya impresiona a Cervantes cuando estuvo en la ciudad, ¿no? En Lima, por ejemplo, hay una tradición que es la visita de las 7 iglesias que se hace en Jueves Santo, que esa tradición está extendida tanto por España como por Italia también. Y luego en Perú, Pana, hay una ciudad que vibra especialmente con la Semana Santa, que es Ayacucho. Ayacucho tiene toda la semana una serie de procesiones de verdad que, es que ya te digo, es lo que hablamos en el programa que hicimos sobre el mundo andino. Si es que el mundo andino probablemente es más parecido a la España profunda que muchas grandes ciudades, ¿no? Y luego, por ejemplo, la Semana Santa, por supuesto, aparte de las procesiones, aparte de la figura de la cofradía, ¿no? La cofradía es la hermandad. Bueno, a día de hoy la gente a lo mejor lo entiende más con la palabra club, por así decirlo, pero bueno.
Pero sí es verdad que esta tradición está asociada también pues a una gastronomía, a guardar vigilia los viernes, por tanto hay una gastronomía típica de espinacas, de bacalao, gastronomía Torreja. de dulces a eso vamos, de repostería, que fíjate que ya en la península, incluso en Al-Ándalus, los cristianos, los llamados mozárabes, ya tenían reposterías especiales tanto para Navidades como para estos días y los musulmanes muchas veces, pues lo que hacían era que más bien copiaban esta receta, o sea, el cuento es al revés. Los musulmanes copiaron mucho de los cristianos, igual que en su día copiaron de los coptos o de otros cristianos orientales, ¿no? Pero sí es verdad, bueno, eso, que la Semana Santa es todo un mundo que desde el miércoles de ceniza, pues hasta el domingo de resurrección, por supuesto, son las procesiones, son las devociones, son las misas que a veces se dividen en triduos, en quinarios, se aprovecha también muchas veces por los difuntos, que a día de hoy, por desgracia, yo creo que eso ha perdido muchísima importancia. Pero cuando tú has citado los materiales, los cirios, los hachones, todo eso era también muy importante para los entierros y estas hermandades muchas veces se tenían que ocupar del buen entierro, también por eso la devoción a la buena muerte, el buen entierro de los hermanos que a lo mejor eran hermanos pobres de solemnidad, la hermandad de mi pueblo a la que yo pertenezco, la Hermandad de la Soledad, yo en Sevilla pertenezco a los Negritos, en Bollullo a la Soledad, además una hermandad con muchas raíces familiares. Uno de sus cometidos era ese, el acompañamiento de los difuntos. Y para ello, pues el trabajo de la cera, de la madera, de la tela, del esparto, los mismos hábitos de penitente, ¿no? Porque finalmente lo que está haciendo el nazareno, como se le dice aquí en España, el nazareno, en Italia, por ejemplo, en muchas partes no se pone capirote. Aquí sí, en Lima eso se está recuperando, gracias, entre otras, a la Cofradía de la Soledad, pues es una estación de penitencia. Por eso muchos también van con rosarios y van acompañando con el cirio, acompañando el sufrimiento de Cristo y acompañando también a la Virgen María. Según las vocaciones, como te digo, muchas veces iba relacionada con los gremios, otra vez iba relacionada incluso con temas étnicos. Por ejemplo, en Sevilla, una fiesta muy relacionada de la Hermandad de los Negros era el Día de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque por el rey Baltasar. Entonces la primera vocación fue la Virgen de los Reyes. Lo que pasa es que después cambia y es la vocación de la Virgen de los Ángeles. Hay una tonada peruana, creo que del siglo XVIII, que dicen la tonada del Congo: a la mar me llevan sin tener razón, dejando a mi madre de mi corazón. La vocación de los ángeles, también muy importante en esta semana, pues muchas veces se les reza, sobre todo esas personas que sienten la pérdida de su madre, la lejanía, ¿no? Los ángeles custodios, las personas que están desamparadas. Entonces, vemos cómo en la Semana Santa, pana, ya sea en Venezuela, ya sea en Perú, ya sea en España, todo va relacionado y todo tiene un porqué. No es un simple folclorismo, es todo un rompecabezas que uno va explicando y además gracias a la historia. Es importante lo que estaba señalando anteriormente de la gastronomía en época de Semana Santa, porque esa costumbre todavía está muy arraigada, ¿no? En los países hispanos. En Venezuela, por ejemplo, en Semana Santa se come mucho el pastel de chucho o pescado, que es de cazón, ¿no? Es muy particular, ¿no? En estas fechas de Semana Santa, pues comerlo, ¿no? También los dulces, los buñuelos de yuca, la torta negra, ¿no? Entre otros, inclusive hasta el chigüire, que en otros países de Hispanoamérica se llama, a Capibara, ver, no me ¿no? acuerdo, el capibara, exacto. Hasta el capibara se consume en épocas de Semana Santa en los llanos porque se le considera como una especie de pescado, ¿no? A mí no lo Sí, sabía. sí, inclusive hay una leyenda que dice que en época provincial uno de los papas dio permiso para que la gente de los llanos de Venezuela pues comieran el chigüire, ¿no? Lo pudieran consumir en Semana El Santa, chigüire, aunque pana, esto, es el roedor más grande, ¿no? Es el más grande de los roedores, creo. sí, exacto, y es muy común en Sudamérica, ¿no? No solamente en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Perú creo que también lo hay, ¿no? En todas estas regiones amazónicas y de los llanos eh, colombo-venezolanos, ¿no? Pero no he conseguido documentación que sustente estas versiones, esta leyenda de que hubo un papa que dio permiso para comer el chigüire en Semana Santa, ¿no? Bueno, hablando de eso, Pero pana, tú sabes que en Sevilla existe la broma de que hasta mediodía, a las 12,
cuando habla el Papa en Roma, a partir de ahí se puede beber cerveza, antes no. Sí, Ah, son estas leyendas urbanas, ¿no? Que de la tradición que van saliendo en estas se ha rezado el Ángelus, venga, pues ya cerveza. Si no, antes, ya aguardiente. cerveza. O un vinito, como hacía Jesús el Jueves Santo, ¿no? En la última cena. Pero bueno, pero como dije al principio, son muy pocas las tradiciones de procesiones que se conservan en Venezuela hoy en día. En Caracas apenas dos, las que te nombré anteriormente, que es el Nazareno de San Pablo, que es una vocación de Jesucristo que es venerada en la Basílica de Santa Teresa en Caracas. Históricamente se le atribuye la obra escultórica al arquitecto y escultor español Felipe de Riva, que nació en 1609 y murió en 1648, que la talló en Sevilla en el siglo XVI-XVII, y bueno, fue enviada de Sevilla hasta Caracas, ¿no? Uh -huh. Y en 1696, la peste del vómito negro que asolaba Caracas, hasta que ocurrió el milagro del Nazareno de San Pablo, que en procesión se enredó con un árbol de limón y el que bebió de sus frutos, que cuando tumbaron los limones, recobró la salud, ¿no? Y la figura sagrada hizo el milagro de curar a los enfermos en su primera procesión en 1696. Y esto dio inicio a la devoción popular que se mantiene arraigada en la cultura religiosa desde hace más de 3 siglos. Sin duda, el Nazareno de San Pablo es la procesión más importante de Venezuela y que se conserva de época provincial. Y quizás, Antonio, la más desconocida de estas procesiones sea la de la Virgen de la Soledad, que se hace en Viernes Santo. Y si quieres, te cito al franciscano criollo Fray Juan de Antonio Navarrete, en Claro. su obra que escribió hasta 1813, Arcas de Letras y Teatro Universal, sobre las particularidades de esta imagen de la Virgen de la Soledad, Antonio. Abro comillas. El señor doctor Juan del Corro y la señora doña Felipa de Ponte, su legítima mujer, ambos de común acuerdo encargaron a un capitán de registro que marchaba para España, les hiciese copiar la imagen de Nuestra Señora de Soledad que se venera en el convento de la Victoria de la Corte de Madrid. Dio cumplimiento al encargo el mencionado capitán y acababa la imagen, la encajonó junto con unas piezas de galón de oro y plata en un contratiempo en el mar, entre otros cajones que echaron al agua para quitarle al barco la carga que le hacía peligrar, echaron por inadvertencia la de la dicha imagen. Vino este cajón por disposición divina en el mismo día y hora a parar a las playas del mar frente a Naiguatá, hallándose a la sazón allí, en su hacienda, el dicho don Juan del Corro, apareciéndose allí el cajón en aquellas playas el mismo día y hora en que fue echado al mar, los criados de dicho caballero, luego que vieron aquel cajón en la playa, avisaron a su amo, que lo llevó a su casa, la vistió y con gran silencio se partió para el puerto de La Guaira a recibir al capitán, a quien, después de haber cortejado luego que llegó, se lo trajo en Agotá a su hacienda sin decirle ni manifestarle cosa alguna. Bueno, para resumirlo, le termina diciendo que el cajón llegó a la playa y que justamente le llegó a sus manos, ¿no? Después que lo había mandado a pedir ir a la península. Y sigo citando aquí a Fray Juan de Antonio de Navarrete. En el año 1654, día 7 de marzo, otorgó don Juan la escritura con su mujer de común acuerdo en donde hacía la entrega al convento de dicha imagen, reservando el dominio para sí. Todo consta en el libro Becerro de este convento de Caracas al folio 67, donde también se ve esta serie de condiciones que pusieron los dichos Juan y doña Felipa al tenor siguiente. Uno, que la imagen fuese siempre suya, de sus herederos y la capilla para sus entierros. Y así van a poner otras condiciones y la última es que sacaran la procesión los Viernes Santos recogiéndola el Sábado Santo. Así que interesante, ¿no? El origen de esta procesión que se celebra los Viernes Santos en Caracas, ¿no? De la Virgen de la Soledad. Sí, es que la soledad, como decíamos, es una vocación muy, muy venerada, sobre todo además en esos días, de viernes, del viernes al sábado, ¿no? Fíjate que otro mundo heredero de esta tradición de Semana Santa también es Brasil. Lo que pasa es que en Brasil ha decaído Ujú. bastante. Pero en Brasil, por ejemplo, devociones como el Buen Suceso o el Buen Fin, que están muy arraigadas en la península ibérica, también tuvieron sus cofradías y también el modelo que hemos hablado antes de las cofradías de negros gracias a páginas Ujú. como a Teja de Santa Cruz o Brasil Imperial, bueno, lo he pronunciado en portugués,
tenemos muchos datos que es curioso porque muchas hermandades de negros de Brasil, la advocación que seguían era la Virgen del Rosario. Y fíjate que en Triana hubo una hermandad de negros, aparte de la hermandad de negros que sigue existiendo en Sevilla, que está situada por la Puerta de Carmona. En Triana, sin embargo, hubo otra cofradía de negros que acabó desapareciendo, pero que se acogían también a la devoción de la Virgen del Rosario, que era muy importante entre los negros de Brasil. Bueno, y entre los negros blancos y de todos los colores, porque la Virgen del Rosario vemos que a lo largo y ancho de España pues tiene muchos devotos y muchas hermandades relacionadas. O sea que estamos hablando de un mundo universal, porque hemos hablado antes de España, de Italia, de Perú, de Venezuela, pero es que también Brasil ha sido parte de este mundo, bueno, y Portugal, por supuesto, ¿no? No, y las Filipinas, que Y también las nombré Filipinas, claro, y Filipinas, anteriormente. sí, sí, no. Yo, por ejemplo, cuando yo viví en Perú, sí es verdad que me di cuenta que en los años 80, con todo lo que pasó en Perú, con el terrorismo, la inflación, decayó mucho ese mundo de las cofradías. Pero oye, en los últimos años ha habido esfuerzos significativos y yo creo que meritorios, ¿eh? Fíjate que en Perú, por ejemplo, hay cofradías también de la Veracruz, de la Merced, ¿Mm? Santa Ana y San Joaquín. Por ejemplo, es curioso lo de Santa Ana y San Joaquín porque en el barrio sevillano de Triana son muy importantes. De hecho, la velada de Santana se considera que probablemente es la fiesta religiosa de la ciudad con mayor continuidad de la época de Alfonso X el Sabio, ¿no? Aunque no es Semana Santa, sino que es una romería veraniega, o era, a día de hoy es lo que le llaman en Triana una velada. Y luego también eso, la Vera Cruz es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que también en las poblaciones más pequeñas, por ejemplo, no existía el modelo central de cofradía. Por ejemplo, en mi pueblo, la cofradía sacramental, que es la más antigua, de 1573 data su libro de reglas, pues claro, ahí reunían la devoción al Santísimo Sacramento, a la Vera Cruz, luego se incorporó la devoción a la Soledad. Y yo lo que sí he visto en Lima, por ejemplo, que hay muchas cofradías que son de distrito, ¿no? Por ejemplo, cofradías de San Martín de Porres y San Benito de Palermo, que San Benito de Palermo sigue siendo muy importante en Colombia y Venezuela y en Bolivia, pero son cofradías de distrito, no como que hay una cofradía central, ¿sabes? Eso sí lo he visto más. También pasa con el Señor de los Milagros. Y bueno, y otra devoción, por ejemplo, muy importante ahora que caigo en Cusco es el Taita de los Temblores, el Taita, el Señor, ¿no? Cómo se le pide al Señor, porque claro, la zona del Pacífico padece mucho de temblores y el Señor de los Milagros también está relacionado con esta devoción y también con la Hermandad de los Negros de Sevilla. Entonces, bueno, pues al final, pana, es como se dice en el flamenco, las idas y las vueltas y continuamente nos vamos encontrando. Yo, cuando he conocido eso en Lima o lo he conocido en la sierra, a mí me ha resultado muy familiar y tú sabes que yo soy de una tierra donde las tradiciones de Semana Santa son muy arraigadas. Sí, por supuesto, Sevilla ha mantenido muy bien sus tradiciones de Semana Santa, gracias a Dios, algo que lamentablemente en Venezuela se ha perdido, ¿no? Y eso que en Venezuela hubo bastantes cofradías en épocas provincial, que la más antigua registrada fue la fundada en 1581, imagínate, en la ciudad de Carora, y sus miembros, hay que decirlo, eran blancos, indios y negros, ¿no? Algo único en aquella época, hay que decirlo. Y en 1609 es fundada en el Tocuyo la Cofradía de San Antonio de Padua para morenos libres y esclavos, ¿no? Que de esto hablamos, por cierto, en un podcast sobre las cofradías de negros en Venezuela, ¿no? Sí, En Caracas, en Caracas existían unas 12, ¿no? Según Acosta Sainz. Y lo lamentable es que hoy en día nada más se conserva algunas cofradías que sobreviven en Yare, ¿no? Que son los diablos danzantes de Yare que es de la celebración del Corpus Christi, ¿no? Y lamentablemente son las únicas cofradías que sobreviven en Venezuela. Pero bueno, algo queda de la tradición de época hispánica y es importante pues, mantener este legado, ¿no? no, bueno, en Italia, por ejemplo, donde está vivo es en el sur y en Cerdeña, porque en el norte de Italia, no, o sea, de Roma al norte, se ha perdido muchísimo. Y bueno, aquí en España depende un poco de la zona. Luego tiene sus críticas y hay zonas que son muy folcloristas. Por ejemplo, eh, hay zonas del norte de España donde esas tradiciones están desaparecidas. Sin embargo, hay ciudades como Zamora, Valladolid, Palencia, quizá también, donde sí existen todavía hermandades muy antiguas, muchas que son de estos siglos que estamos hablando, siglo XV, siglo XVI,
y que también tienen su importancia, ¿eh? No hay que olvidar. Yo, lo que Málaga, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo, desde Málaga hasta Murcia también tiene su importancia. Sí es verdad que, por ejemplo, la Semana Las Santa Málaga son- Sí, ¿Perdón? perdona que te interrumpa. No, no, Perdona que te interrumpa, que las de Málaga son mundialmente conocidas por los legionarios, ¿no? Con el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? claro, y por Antonio Banderas también. Por Antonio Banderas, Que las de exacto. Málaga sí me recuerdan a mí, por ejemplo, las de Lima, porque las llevan en andas. O sea, en Sevilla lo que se lleva es un paso donde los costaleros, los cargadores, están justo debajo de la talla de madera, pero en Málaga y en otras zonas del Mediterráneo van con andas, como yo he visto en Lima, ¿no? Cargándola aquí al hombro. En Sevilla, pues van así, guiados por un capataz debajo de la estructura. Y Antonio Banderas, pues también porque él es muy, en fin, muy Devoto, sí. de cofrade y ha popularizado la Semana Santa de Málaga. En las Islas Canarias, pana, tú que eres canario, ¿se siguen manteniendo también las tradiciones? Sí, en algunos pueblos se mantiene, ¿no? Salen en procesiones. Inclusive, me acuerdo yo en el 2017 o 18 viviendo en Móstoles, aquí en Madrid, y salieron en procesión. Poquita gente había en la procesión, pero salieron, ¿no? O sea, que inclusive hasta en Madrid todavía se sigue saliendo en procesión, que es algo casi que ya inexistente en esta gran ciudad, ¿no? Sí, sí, no, en las grandes ciudades, pero bueno, Madrid también ha tenido siempre su tradición, ¿no? Pero sí es verdad, por Claro, claro. ejemplo, Y lo han tratado de mantener, aunque muy poca gente, pues, ya, ya. vaya, ¿no? Sí, es que claro, aparte de Sevilla o Málaga, es lo que te decía, también está Zamora, también está Palencia, Valladolid, Trujillo, por ejemplo, la cuna de Francisco Pizarro, en Extremadura también. Sí, bueno, en Extremadura, cuando vivía en Zafra, también salían en procesiones y estuve en unas Semanas Santas ahí en las procesiones. Muy bonito todo, muy parecidas a las de Sevilla, hay que decir. Claro, sí, sí, además Claro, estamos cerca. en pequeña, en pequeñito, ¿no? Porque las de Sevilla son grandísimas. Claro, pero la de mi pueblo pasa igual. Mi pueblo el Jueves Santo procesiona la Hermandad de la Merced, Viernes Santo, la Soledad. Son hermandades muy señeras, pero claro, comparado con la de Sevilla en cuanto a lo que me refiero a volumen de la gente que mueve y Ujú. demás, ¿no? Yo donde resido, por ejemplo, en Castilleja de la Cuesta, sí hay hermandades, la conocida como la Calle Real y la plaza que está vinculada es una hermandad de Santiago y claro, ser una población algo mayor y más cercana a Sevilla, pues mueve muchísimo también, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año, pues bueno, este año es una Semana Santa pasada por agua. Si es verdad, otra cosa, pana, que yo veo que cuando nosotros éramos niños, la televisión, me lo decía mi señora hace un rato, toda esta semana eran películas alusivas a la Semana Santa. Ajá, sí. Pero bueno, algunas veces te metían Cleopatra, te metían alguna de Romano, Te metían de la de Don Bosco también, que era muy, por lo menos en pero, Venezuela, ¿no? pero bueno, era por lo menos, había incluso una programación que tú te enterabas que estaba en Semana Santa. Ya eso por Sí, desgracia desaparecía, ya ponen cualquier cosa. Si es verdad que uno, gracias a Dios, pues tiene YouTube, y no tienes que estar pendiente de la tele convencional, pero es que antes hasta sí. porque hemos hablado de la gastronomía, hemos hablado de muchos detalles, pero digo, es que hasta la televisión era un reflejo Ujú. de esa pasión que se vivía en Semana Santa, y bueno, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que al fin y al cabo es lo más importante y es lo que corona, en fin, nuestra civilización, ¿no? Así las cosas, bueno, pana, pues yo creo que hemos recreado como nos podríamos llevar días hablando de esto porque son tantas cosas, pero por lo menos lo hemos resumido yo creo que bien, ¿no? Las tradiciones además que nos hermanan, porque siempre que se habla de tradiciones, de cultura, esto no es para excluir, todo lo contrario. Si uno lo que ve, y sobre todo cuando uno está allí también, es que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y la Semana Santa, esta semana tan crucial, desde un punto de vista religioso y de todos los que se quieran, pues es un reflejo de esa unidad dentro de la diversidad, pero unidad al fin y al cabo. Así las cosas, pana, pues como siempre un placer tener estas charlas contigo. Siempre tú sabes que desde aquí recomendamos, exhortamos, mejor dicho, a que se suscriban, le den me gusta a tus canales de Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ahora mismo ha sacado un artículo, ¿no? También de la Semana Santa en Venezuela. Sí, aunque es un artículo del año pasado. Lo volví a Ah, vale, sacar vale, hoy. bien, bien, bien. Ayer sí saqué uno nuevo sobre la Virgen de la Soledad, que estuvimos hablando en este podcast, pero bueno, también me gustaría decir lo siguiente, Antonio, que Sí, muchas personas en Hispanoamérica piensan que estas procesiones y estas advocaciones
o celebraciones hacia estos imágenes son propiamente de aquellos lugares y no, todo viene de las raíces de la península ibérica, ¿no? De esas celebraciones religiosas de aquí de la península de Canarias, que fue llegando a América poco a poco, ¿no? Así que no es que eso son cosas únicas de aquellos lugares de Hispanoamérica, porque más de uno me conseguí en Venezuela diciendo que la Virgen del Valle, eso nada más es de Venezuela y nada No, más la fecha En en Sevilla procesión allá. en Sevilla una hermandad de la Virgen del Valle. No, pero eso es como el Claro, arroz y en con leche, Canarias claro. también lo hay. Eso es como el arroz con leche y el ceviche. Por cierto, Exacto. la tradición de los dulces de miel en Perú están los picarones, en Chile también y están riquísimos y se me está haciendo la boca agua, perdón. Ya está pegando el hambre, ¿no, Antonio? Pero bueno, yo también les recomiendo a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes. Está en Instagram, en Facebook, también en Twitter como un andaluz indianos y no dejen de suscribirse a su canal de YouTube y darle a la campanita para que así estén pues informados de todo el material que sube Antonio y también suscribirse al de Venezuela Provincial, el canal de YouTube. Y bueno, si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, lo que puede costar, no sé, un dulce de Semana Santa, pero bien pequeñito, pero bien pequeño. Ya nos está ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y nuestra miembro de nuestro canal de YouTube, África del Valle. Y también a... Fran García, mi paisano. Y bueno, que estos han sido días aquí en Sevilla. Hemos vivido una Semana Santa interior, como yo creo que muchas veces habría que vivirla. Fin, pues, ha querido, en fin, el tiempo está con agua, bueno, pues buena es para el campo, no está nunca de más y el año que viene pues se saldrá con más ganas y que nunca falten las rosas, las torrijas, los pestiños y esos dulces deliciosos típicos de esta época. Así las cosas, pana, por lo de siempre. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otros de la Bella Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.